De nuevo nos sumergimos en los rincones más oscuros de la mente humana y resucitamos emociones profundamente sombrías. Sean todos bienvenidos al mes de Halloween en mi canal. Para empezar, acomódense en su sillón acompañados de una buena manta y la vigilia de la noche negra para disfrutar de estas dos nuevas historias. Reza antes de dormir todas las noches. Yo antes no creía en nada, pero debo admitir que las experiencias que he vivido me han hecho cambiar de opinión. Quizá orar resulte inútil después de todo, pero debemos recurrir a cualquier recurso para alejarlos de nosotros. Te preguntarás de qué hablo, ¿verdad? Siéntate conmigo durante esta noche, mientras me intoxico lentamente con este vino escocés y te cuento mi historia. Fue hace más de 20 noches, mientras me desahogaba luego de que me enterase de que mi mujer estaba saliendo con el malnacido del vecino. Los sentimientos muertos de mi espíritu realzaron en mí una profunda tendencia homicida, y no podía pensar en otra cosa que no fuese verla muerta. Muerta y putrefacta, horrenda y quejumbrosa, como aquella acción que había hecho conmigo, un pobre incauto que se entregó a la víbora sin mirar. Era una mujer hermosa que me había jurado amor eterno, fidelidad, entrega y consolación cuando la tristeza me inundaba. Yo había encontrado la salvación a mis tormentos con ella, pero eso ya no existe. Recuerdo que los vecinos de enfrente me había contado el chisme una tarde de domingo mientras lavaba mi automóvil muy contento, pues saldríamos por nuestro aniversario número 10 de matrimonio. La señora Williams había sido mi confidente durante los egoístas actos de mi mujer. Yo llegaba con flores y ella con indiferencia. No siempre es la mujer la víctima, ¿saben? Y yo no las culpo cuando un hombre es un orangután estúpido y te parte en pedazos el alma, pero en mi caso esto llegó demasiado lejos. Recuerdo que la señora Williams me contó una vez que mientras estaba en el trabajo, mi mujer y su amante tenían relaciones en la piscina de la casa de este. Los rumores fueron cada vez más fuertes, hasta el punto que decidí encararla y pedirle explicaciones. Ella llegó incluso a hacerse la víctima y decirme que no pasaba nada, pero sus palabras no eran más que gotas de veneno que me consumían el corazón hasta hacerlo jugo sangriento en el suelo de la casa. Llegó la noche en que decidí matarla de una vez y despojar mis ganas de recibir una retribución por mi injusta tortura. Era medianoche y decidí espiar a mi esposa mientras estábamos en una fiesta en casa de precisamente la señora Williams. Los pude ver en un rincón oscuro del patio, besuqueándose de manera enfermiza, como si fuese una situación de vida o muerte. Pronto decidí continuar con la celebración, aunque dentro de mí se consumaban muchos métodos para apreciar posteriormente su agónico rostro pidiendo perdón. Llegó el momento y estaba nervioso. Mi esposa había dicho que necesitaba ir a buscar algo a casa del malnacido del vecino, pero sin pensarlo, le entregué mis últimas palabras de confianza y dejé que se fuera. El reloj marcó las 3 de la mañana y no llegaba a casa. Así que decidí movilizarme y terminar lo que decidí iniciar. Los encontré relativamente fáciles e indefensos. Desnudos en la cama. No podía creerlo. Mi mente solo los veía por la ventana, así que, sin pensarlo dos veces, abrí las puertillas de la ventana de par en par y me abalancé sobre ellos. El amante se echó unos buenos golpes conmigo, pero fui más ágil y le asesté una puñalada con el enorme cuchillo que llevaba en las manos. Mi mujer gritó por misericordia, pero esas palabras solo avivaron mis ganas de verla muerta. La tomé del cuello y la apuñalé por el vientre, luego empecé a desfigurar su mentirosa y horrenda cara, hasta que, ya sin vida, estaba con sus ojos vacíos y sin alma frente a mi rostro. Sabía que iría a la cárcel, pero no me importaba. No fui prudente y dejé mis huellas por todos lados. Los gritos de esa maldita seguro atraerían a los vecinos, pero pronto me percaté de que nadie hizo acto de presencia. La causa, una pandilla de adolescentes que tenían un equipo de sonido a todo volumen. Quizá no notaron nada a causa del tormentoso y fuerte sonido de las bocinas. Empecé a limpiar y descuarticé el cuerpo del amante, luego lo metí en una bolsa y lo saqué lentamente hasta el patio trasero de mi casa, lo llené de gasolina y lo quemé. Con mi esposa hice algo más fantasioso si pudiésemos llamarlo así. Antes de quemarla la senté en su silla favorita de la casa y como si fuera un verdadero psicópata, maquiné las palabras, juntos para siempre mi tesoro. Miré su horrible rostro muerto, lo cubrí con su sábana personal, la empapé y prendí el fuego. Ese fue el fin de todo. La policía no encontró evidencia y el caso fue dado de baja, pues di todo mi empeño para que la que ahora era la abandonada casa del vecino, quedara impune de mis huellas y rastros. Las cenizas de los dos amantes las usé como abono para el jardín y el cuchillo lo rompí y quemé.
Había dejado de pensar en matar, pero no fue sino hasta esa noche fatídica que decidí ahora ser un suicida. Estaba dormido tranquilamente cuando escuché un horrible rechinido. Me levanté sucumbido, suponiendo que un latoso extraño estaba en la casa. Pero la oscuridad de la habitación no me dejaba ver sino algunos sitios por la tenue luz de la luna. Los rechinidos continuaron, y me percaté de que venían de justo el lado izquierdo de la cama. Miré y había algo allí, algo que se movía hacia adelante y hacia atrás, haciendo sonar el suelo de madera. Era una especie de silla mecedora, y en ella había algo. Me levanté furtivo y me acerqué, grité ¿quién está allí?, tratando de amenazar al extraño, pero no contestaba. De pronto las luces empezaron a prenderse y apagarse, centellando como un filme de terror. Miré de nuevo hacia el rincón izquierdo de la habitación, justo al lado de la cama, pero la silla no estaba. La siguiente noche fue igual, la figura estaba allí quieta sin hacer nada. No fue sino hasta la tercera noche que decidí mirar más de cerca. Los rechinidos me hicieron despertar otra vez, pero esta vez la silla estaba justo frente a mi lado de la cama. La figura envuelta en sábanas miraba hacia arriba, como contemplando un firmamento inexistente por la presencia del techo. No quería moverme, pero reaccioné cuando la figura empezó a susurrar unas palabras inentendibles. Tomé el bate de béisbol que había decidido tener conmigo y de un instante a otro la golpeé, esperando dejarla inconsciente. Pero la figura continuó allí quieta, como si no hubiese pasado nada. Aterrado me acerqué y la figura, por primera vez, se movió. Me sujetó de los hombros con tanta fuerza que yo parecía un niño a su lado, empecé a maldecir, pero la figura me miró fijamente a través de la andrajosa tela y me susurró algo que me hizo helar la sangre. Empecé a gritar y salí despedido del cuarto. No quiero volver a casa, pero no importa de dónde vaya, siempre la veo, nunca se apartará de mí, y eso me enferma, me aterra, ya quiero morir y dejar las cosas como estaban. Quisiera jamás haber hecho lo que hice. Mi única amiga ahora no es la señora Williams, pues me tachó de loco en cuanto le dije lo sucedido. Mi única amiga es solo mi revólver calibre 32, que está dispuesto a quitarme el dolor, pero si hay algo que me llevaré a la tumba son ese horrible rostro camuflado por la tela vieja y mugrienta, junto a las palabras de esa muerta maldita. Juntos para siempre, mi tesoro. Como muchos otros medios, el arte es una forma de desenvolver tus sentimientos. Desde un amor profundo y puro hasta un odio tremendo, o la tristeza de la pérdida de un padre o una madre. Cualquier cosa es una máquina emocional que puedes plasmar en una pintura, escultura o incluso un texto poético o narrativo. Esta historia condensa una oscura frontera en la que el arte puede conducir a un estado demencial. La joven Maki siempre estaba acostumbrada a retratar sus emociones. Sus padres la catalogaron como una artista prodigio. Desde hermosos paisajes hasta una hermosa geisha danzando en un teatro. Dos amantes besándose, o un perrito llevando consigo un paquete de galletas. La imaginación de Maki no tenía límites. Sin embargo, a la edad de 16 años todo cambiaría para la joven artista. Luego de la subasta de varios de sus cuadros, volvió a casa dispuesta a seguir pintando, pero encontró una serie de notas en el suelo de la habitación. Seguían cierto patrón de colores que conducían a un mensaje escrito con una letra por notita. Luego de descifrado el patrón del mensaje, Maki leyó las 3 palabras. Hazme un cuadro. La joven pensaba que se trataba de una treta de sus padres, así que sonriente realizó lo primero que se le ocurrió, y presentó a sus progenitores el hermoso cuadro de un samurái. Los padres estaban más que orgullosos del estupendo trabajo, pero luego vino lo extraño. Maki preguntó sobre la procedencia de las notas, pero sus padres le dijeron que jamás habían hecho aquello. Desconcertada, guardó sus implementos de trabajo y fue a dormir. Durante la noche, oyó unos golpeteos leves en el techo de la habitación, pero supuso que eran gatos fastidiando. A la mañana siguiente encontró esta vez una sola notita justo al lado de su cama. La chica, un tanto alterada, leyó el mensaje. ¿Por qué no me contestas? Estoy esperando a ver qué dices al respecto. ¿Quieres hacerme un cuadro o no? Maki se petrificó, pero para seguir el juego, tomó un bolígrafo y con paciencia escribió. No me molestaría hacerte un dibujo. Tú solo dime qué quieres. A la noche siguiente, los mismos golpes volvieron a oírse, pero esta vez Maki se levantó y empezó a mirar a su alrededor. Estaba lloviendo y unos truenos y rayos acompañaban la orquesta de la lluvia.
La luz de uno de los rayos centelleantes iluminó el espejo, y la joven, muy asustada, contempló el mensaje que allí se alojaba. En lápiz labial estaba escrita la respuesta del extraño. Perfecto, perfecto. Me alegra que hayas accedido a mi propuesta. Quisiera que me autorretrataras, nunca me he contemplado en una pintura, debe ser curioso. El mensaje era así de largo, ocupaba todo el espejo y el lápiz de labios estaba casi gastado por la presión con que fue escrito el mensaje en el cristal. Maki gritó luego de ver el mensaje. Sus padres, al llegar al cuarto y ver el mensaje escrito en el espejo, llamaron a la policía. La historia de Maki fue bastante misteriosa, pues no se sabía la identidad del acosador. Pero qué más da, la chica había accedido a hacerle un cuadro, era cuestión de esperar a que el criminal se presentara. Llegó el día del retrato. Justamente 2 semanas después de que Maki viese ese mensaje, encontró una nueva nota en el pie de la cama. Esta estaba escrita en letras violentamente hechas y con tinta roja. No quieres hacerme nada. Todos me verán, me has delatado, traidora. Maki entró en pánico, pero no fue sino hasta 5 minutos después que decidió entrar en un terror incontenible. Había otra notita en el pie de la mesa del tocador. Esta no tenía nada escrito. Maki empezó a contemplar el pedazo de papel con calma, pero luego, todo se fue de sus cabillas. La nota empezó a generar una tinta roja muy intensa y oscura, parecía sangre coagulada. Maki gritó y tiró el papel y con un inmenso pesar, leyó el mensaje que había aparecido mientras lloraba. Pronto te daré la pintura. La chica empezó a imaginar cosas terribles, cosas que solo saldrían de la boca de un loco. A ella le encantaba encarnar sus sentimientos en sus pinturas, y justo en ese momento, sentía mucho miedo y desesperación. ¿Cómo plasmar eso en un cuadro? Pasaron 2 días, Maki volvía de la escuela muy asustada, de hecho, sus amigos habían esparcido rumores sobre un asesino o un pervertido violador que la estaba acosando. Pero ellos no sabían nada. Maki tenía más que claro que aquello era algo más. Una vil tormenta empezó a caer, y sin embargo, una pequeña patrulla de policía vigilaba la casa. Los padres de Maki estaban dormidos, pero ella solo estaba allí en su cuarto, esperando lo que el maldito ente quería darle. Una notita apareció en el tocador. Maki fue hacia ella y la leyó. La nota era más larga de lo habitual, y se sentía una furia incontenible en sus palabras. Maldita seas para siempre, mísera humana. Te pedí un favor pequeño y me das policías y tu desconfianza. Eres una malnacida desde que tu mugrosa familia invadió mi hogar. Solo quería que preservaran mi recuerdo y no me das nada. Pero me aseguraré de que me hagas ese cuadro. Ten. Aquí está tu pintura. Al terminar de leer la nota, Maki escuchó unos fuertes gritos que venían de la habitación de sus padres, esta empezó a gritar hacia la ventana y los policías fueron de golpe a la casa. Los brutales impactos que venían de la habitación no acabaron sino hasta después de un par de minutos. Los policías tuvieron que tumbar la puerta para entrar. Pero al ver lo que vieron, tanto ellos como Maki entraron en pánico. Los cadáveres de sus padres yacían en el suelo, muertos y hechos pedazos. Maki entonces pudo verlo. Sin pensarlo 2 veces, con su corazón desgarrado, llorando y con un miedo atroz en su alma, tomó un pincel que había en el suelo y con la sangre de sus padres, empezó a dibujar en un trozo de lienzo que había en un caballete. Seguramente aquel ente se había encargado de todo. Los policías contemplaban horrorizados cómo Maki dibujaba. Pero frente a ella no había nada más que una pared llena de sangre. Sin embargo, lo que el lienzo reflejaba era muy diferente. Los policías llevaron a la chica a la comisaría y con un psicólogo para que recibiese tratamiento, sin embargo, no se la llevaron sino cuando hubo terminado de pincelar. Cada vez que intentaban privarla de su labor, soltaba un desgarrador grito de dolor y terror. El caso de homicidio fue cerrado 2 años después al no encontrar un culpable. 3 años más tarde de cerrado el caso, Maki se encontraba trabajando como sacerdotisa en un templo. El forense encargado de examinar los cuerpos de sus padres fue a visitarla junto con un monje muy conocido en la región. Luego de una conversación amena, el forense fue al grano. Tomó un enorme lienzo y se lo mostró. Maki entró en pánico, pero el monje la tranquilizó, dando por fin descanso a sus almas. Aquello que Maki había contemplado era nada más y nada menos que un yurei, una vil alma que ansiaba saciar sus sádicas tendencias. Aquel misterio que rodeó la muerte de sus padres por fin le fue enclarecido, aunque ella corriera con esa certeza por 5 largos años. Sin embargo, luego de meses de terapia, había vuelto a rememorar, para su infortunio, aquel viejo cuadro que había hecho con la sangre de sus padres.
El retrato de un fiero espíritu sediento de sangre y sadismo que la había atormentado todas las noches, hasta el día en que su imagen al fin pudo ser vista por los mortales que habitamos este mundo.